Y Padre, es Padre Santo tan cierto que como tú no hay otro, Señor. Padre, nos podemos nosotros hacer, mi Dios, nuestros propios dioses, Señor, de nuestras propias cosas, Señor. Y Padre mío, podemos poner nuestra esperanza en nuestros bienes. Podemos poner, Padre mío, nuestra esperanza en nuestras finanzas, Padre. Podemos poner nuestra esperanza en nuestros seres queridos. Pero, Padre mío, ninguno de ellos nos va a dar lo que tú nos das, Padre. La seguridad de la vida eterna. Y sobre todas las cosas, Padre, nos das, Padre mío, tu amor que sobrepasa todo y todas las cosas. Gracias, Padre, por ello, porque podemos claramente decir que como tú no hay otro. Y te damos gracias, Padre. Ahora bendícenos en tu palabra y a través de ella, pues glorifícate, Señor, y háblanos esta noche de la manera que solamente tú lo sabes hacer. Háblanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Pues no se vayan a pensar que me comí una rana, es que me anda dando un poquillo de gripe por ahí. Pero andamos acá listos para Cristo, tomando mucho vitamina C y mucho limón y mucho té y de todo, ¿no? Y no vamos a dejar que la enfermedad nos venza. Amén. Gloria a Dios. Así es de que retiraditos se ven más bonitos. Gloria a Dios. El tema de hoy, hermanos, vamos a estar mirando en el libro de 2 de Samuel, capítulo 21, de los versículos 1 al 22. El tema es los efectos del pecado. Los efectos del pecado. Hermanos, muchas veces y en muchas circunstancias hacemos cosas en la vida y malas decisiones, ¿no? Y pues nada pasa. O sea, nadie nos tiene a cuentas, nadie nos pregunta nada, nadie cuestiona nuestros motivos y pareciera que lo que hicimos está bien, ¿no? Nos salimos con la nuestra y vamos hacia adelante y el tiempo pasa, los años pasan y muchas veces llegamos a un punto de nuestra vida cuando ni nos acordamos de aquellas cosas malas que hicimos en la vida. Y cuando llegamos a ese punto, decimos, hey, todo está bien, ¿no? Pero ¿sabes qué? La Escritura nos dice que todo lo que se hace en la oscuridad, en el día sale a la luz. Amén. O sea, todo, absolutamente todo. O sea, eventualmente lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas dicho, de la manera que tú te hayas comportado, eventualmente va a salir a la luz. Y ahora acá en este pasaje que vamos a mirar este día, miramos los efectos del pecado de Saúl. Porque Saúl, o sea, rey de Israel, no, primer rey de Israel, él literalmente quería hacer todo lo que le agradaba a Dios, quería hacer lo que Dios había dicho a Moisés y a Josué que hicieran, y como pues fueron engañados por los gabonitas, entonces dijo Saúl, ¿sabes qué? Si ellos los engañaron, a mí no me engañaron, por lo tanto yo voy a terminar la obra que ellos tenían que terminar. Y vamos a ver los efectos del pecado de Saúl, que es muy importante y es una lección muy importante para nosotros. ¿Por qué razón les digo que es una lección muy importante para la vida de nosotros? Porque, hermanos, no hay absolutamente nada en esta tierra que nosotros hagamos o vayamos a hacer o hayamos hecho que va a quedar inmune. No va a suceder tal cosa. Así es de que abróchate los cinturones y una de las cosas que podemos ver acá es lo siguiente. Cuando nosotros fallamos, que somos propensos a hacerlo y lo hemos hecho, es mucho más fácil venir y decir, hey, ¿sabes qué? Pequé, perdóname por lo que hice, perdóname por la manera en que te ofendí y arreglar las cosas ahí al momento, ¿no? ¿Por qué? Porque si después en el futuro se llega a dar cuenta o se llegan a dar cuenta las personas lo que les hicimos, entonces es muy difícil restaurar la relación. Y eso es lo que vamos a mirar esta noche. ¿Por qué? Porque
única manera de restaurar la relación entre Dios y el pueblo de Israel es a base de sangre, a través de la muerte de 7 varones de la descendencia de Saúl. O sea, tuvo que haber muerte, ¿no? Porque nos dice la Escritura que el pecado la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. O sea, la paga del pecado es muerte. Y por ello es que tenemos que entender claramente que no nos podemos salir a la nuestra. Y es ahí donde vamos a acampar esta noche. Continuando para darle continuidad a este libro. En el capítulo 20 pudimos ver la sublevación de Seba, el cual la Escritura describe como un hombre perverso, y deducimos que la palabra perverso significa maldad, malvado o destruidor. O sea, uno que tiene en su mente y corazón solamente destruir. Y eso fue lo que fue Seba. O sea, Seba se sublevó, y una vez sublevado, entonces se rebeló en contra del rey David y armó un ejército y se arrastró 10 de las tribus de Israel tras él. David sabía el daño que le iba a causar a él, y por ello es que tuvo que actuar rápido, tuvo que actuar de inmediato, tuvo que mandar a su ejército tras este hombre, tras Seba. Ahora, podemos ver, hermanos, que lo que uno hace tarde o temprano, el pecado que uno comete tarde o temprano lo alcanza a uno. Y a veces, como podemos ver acá, Seba se rebeló contra David pensando que estaba haciendo lo correcto. Saúl mató a los Gabonitas pensando que estaba haciendo lo correcto. Y vamos a darnos cuenta esta noche, hermanos, a través de la palabra de Dios, que es verdad, hay muchas cosas que nosotros hacemos que parecen bien, pero no están bien. ¿Por qué? Porque estamos violando las promesas, los principios, los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. Porque lo que ya está establecido, lo que Dios ha dejado como verdad, nosotros no lo podemos alterar, no lo podemos quebrantar, ni lo podemos cambiar. Está hecho y así tiene que seguir hacia adelante. Veamos qué le pasó a Seba en el capítulo 21 del capítulo 20. En el versículo 21 del capítulo 20, versículo 21 del capítulo 20, dice que Seba de Bicri, dice, ha levantado su mano contra el rey David. ¿Por qué? Porque estaba encerrado en una ciudad y Joab iba con el propósito de destruir la ciudad. Y entonces una mujer sabia, nos dice la Escritura en los versículos anteriores, que le llamó a Joab y le dijo: Joab, ven acá. Dice, ¿cómo tú vas a destruir la heredad de Jehová? ¿Cómo tú vas a destruir una ciudad de Israel? Y Joab dijo, no la voy a destruir. Pero hay este hombre, ¿quién? Seba, hijo de Bicri, que ha levantado su mano contra el rey David. Y les dice a ellos, entregar a ese solamente y me iré delante de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Y la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Entonces podemos ver que a razón de la sublevación de Seba, David tuvo que actuar, y de la manera que él actuó fue eliminando el pecado del medio del pueblo, eliminando la rebelión del medio del pueblo. Por el hecho de que muchas veces, como les dije hace un momento, creemos que estamos actuando de la manera correcta, y lo único que estamos haciendo es causando en el medio del pueblo de Dios división. Este hombre sabía, todo Israel sabía que David había sido llamado por Dios para que reinara en Israel. Y cuando nosotros entendemos el plan de Dios, conocemos la palabra de Dios y actuamos conforme al favor de Dios, hermanos, vamos siempre a hacer lo correcto delante de Dios. Vamos a respetar las leyes de Dios. Hay quienes en estos momentos literalmente están renegando por la
por el liderazgo de esta nación. Pero hermanos, entiendan que el que pone reyes es Dios. Es Dios. O sea, nosotros no podemos decir ¿por qué está este de alcalde? ¿Por qué está este de gobernador? ¿Por qué está este de presidente? ¿Por qué está este en la Corte Suprema de juez? ¿Por qué? No podemos nosotros decir tal cosa, porque el que pone reyes y quita reyes, y el que establece las autoridades es Dios. Es Dios. No podemos renegar nosotros en contra de la voluntad de Dios. Ahora, lo que sí nos llama a Dios a hacer es lo siguiente. Nos llama ¿a qué? A orar e interceder y clamar y pedir por ellos, para que Dios, a través de ellos, gobiernen a la nación como es debido, como es correcto. Y es lo que estaba haciendo Seba. Seba se levantó en contra de la autoridad establecida de Dios. Y al levantarse en contra de la autoridad establecida de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que separó la ciudad. Causó división. Causó división. Por ello es que, hermanos, antes de que nosotros hagamos, digamos o actuemos o vaya, le digamos a alguien o a cierta persona que lo que se está haciendo, se está diciendo está incorrecto, pasémoslo por la palabra de Dios primeramente. Veámoslo a la luz de las Escrituras. Veámoslo de acuerdo a los mandamientos establecidos por el Señor, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Y entonces opinemos o entonces hablemos. Pero antes consultemos a Dios y veamos la voluntad de Dios, hermanos. Lo que nos lleva al primer punto. El primer punto de esta noche, David pregunta a Dios por qué el hambre. David pregunta a Dios por qué el hambre. En el versículo 1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Había hambre en el medio del pueblo. Nota la secuencia de eventos que están ocurriendo en Israel. Primeramente, vemos a David pecar. Miramos cómo David cayó en pecado con Betsabé, ¿no? Después de mirar a David caer en pecado con Betsabé, vemos lo que David hizo. Eliminó al esposo ¿de quién? Al esposo de Betsabé. Después vemos cómo Dios habló a David y le dijo a David: de la misma manera que tú has hecho con este hombre, así mismo va a suceder en tu casa. Y de ahí en adelante, hermanos, hemos mirado nada pero solamente pura destrucción dentro del pueblo. Pura destrucción. Hemos mirado que se levantó una guerra civil en el medio del pueblo a razón del pecado de un hombre. Hemos visto cómo la sublevación de Seba causó lo mismo. ¿Por qué? Por el hecho de que este hombre quería hacer lo que creía que era correcto. Ahora vemos que la mano de Dios, o sea, Dios está de una forma u otra, está sacando, como luego decimos, todos los trapitos sucios de las personas al sol. Está sacando todo el pecado que hay dentro del pueblo de Israel. Y de la única manera que lo está haciendo, hermanos, de la única forma que se purifica el oro es poniéndolo en el fuego y subiéndole la llama. Porque una vez que le sube la llama comienza a fundirse. Y una vez el oro fundido, entonces comienza a hervir. Y una vez que el oro comienza a hervir, entonces comienzan a subir hacia la superficie todo lo malo, la escoria, todo lo malo del metal. Y así es como el que está fundiendo el oro saca toda la escoria, saca todo lo malo de arriba y no usa el oro hasta que no mira su rostro en el oro. Dios está trabajando con el pueblo de Israel. Aunque David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, aunque David es el rey de Israel y es el que está guiando al pueblo de Dios, podemos ver, hermanos, que no solamente a razón de su mala decisión, el pueblo ahora está sufriendo, sino que
de ahí hubo muchas otras cosas que ahora Dios tiene que lidiar para poder nuevamente preparar a este pueblo para una nueva etapa en la vida de ellos. O sea, así es como trabaja Dios. Y podemos ver que para poderlos preparar a ellos para una etapa, una siguiente etapa en la vida de ellos, ahora Dios, tiene que comenzar a sacar al sol todos los errores, todos los pecados, todos los problemas del pueblo de Israel. Y poco a poco los va a ir exponiendo. Así es que algo que podemos aprender acá en la vida de David es que él siempre buscaba a Dios frente a problemas crónicos, o sea, problemas difíciles. Y David dejó pasar, como podemos ver acá, el primer año y no hizo nada. ¿Por qué razón no hizo nada? Porque creyó que era pues nada más una mala temporada. Y comúnmente en aquellos entonces ellos acumulaban el grano, lo guardaban y tenían suficiente grano para el siguiente año. ¿Por qué? Porque cultivaban la tierra, acumulaban el grano, lo guardaban en sus graneros y ese grano les servía para comer ese año y un año más. Siempre tenían 2 años en reserva, mínimo 2 años en reserva. Muchas veces hasta 3 años en reserva. Cuando fuimos a Israel y estuvimos en el monte, en la colina en Masada, donde el rey Herodes construyó un palacio hermosísimo. En ese palacio tenían acumulado grano para que les durase ahí 40 años. O sea, podían estar arriba en Masada y vivir en esa área, en la parte de arriba de Masada, por aproximadamente 40 años. Tienen un sistema de agua, un acueducto específico, un acueducto natural. Es lo que tenían. O sea, el Masada es un cerro alto y entonces tiene arroyo por un lado y arroyo por otro lado. Y cuando llueve, aquello se inunda. Entonces cuando llovía, debajo del cerro tenían cisternas de agua. Así es que cuando llovía, el agua venía y llenaba las cisternas, y esas cisternas estaban llenas de agua durante todo el año. O sea, tenían agua fresca. Y arriba, en la parte de arriba, en los almacenes, en los graneros, tenían suficiente grano acumulado para poderse refugiar arriba de esa colina por 40 años. 40 años. Cuando Masada cayó, cuando los judíos se refugiaron en Masada, ellos no cayeron porque cadecieron de alimento. ¿Me entiendes? No cayeron porque cadecieron de alimento. Cayeron porque los atacaron, lograron entrar y ellos prefirieron quitarse la vida que ser esclavos. Y es por ello que cayeron. Podemos ver que David, igual acá también, ellos tenían reserva de grano. Y como tenían reserva de grano, el primer año no hizo caso de la situación. El segundo año tampoco. ¿Por qué? Porque en el segundo año todavía había comida. Pero llegó al tercer año, y al tercer año fue cuando se preocupó. Dijo, ¿qué está pasando? O sea, 2 años de sequía. Primer año, ok, no hay problema. Una mala temporada. Segundo año, otra mala temporada. Pero al tercer año, una mala temporada. Dice, no, esto ya no está correcto. Esto tiene que ser la mano de Dios. No hay otra explicación para ello. ¿Y qué es lo que hace él? Lo primero que hace es que consulta a Dios. Consulta a Dios. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces nosotros, hermanos? ¿Qué patrón miramos aquí? Muchas veces nos comenzamos a sentir mal, agarramos un Tylenol para el dolor de cabeza. Pero se le pasa el efecto al Tylenol y entonces vuelve el dolor de cabeza. Dice, ok, bueno, a lo mejor no es a lo mejor es nada más un malestar, ¿no? Entonces vamos y nos hacemos un jarabe, ¿no? Acá se pasa el efecto del jarabe. ¿Y qué pasó después con el efecto del jarabe? Bueno, pasó el efecto del jarabe y el dolor de cabeza persiste. Y entonces, ¿qué dijimos? Ok, entonces lo que me queda ahora es llamar al doctor, ¿no?
Entonces levantas el teléfono, llamas al doctor, haces tu appointment, el doctor te dice ven en tal día, vas allá a tal lugar y el doctor te dice, bueno, mira, no te encuentro nada. Tu presión está bien, o sea, todo está normal. Y entonces dices, voy a pedirle a Dios que me ayude. Hermanos, por favor, ¿podrían orar por mí? Pastor, por favor. Entonces ahí es donde optamos por buscar a Dios. O sea, es lo que estaba haciendo David, ¿no? David estaba haciendo exactamente lo mismo. O sea, no es nada raro, no es nada extraño, porque esto es una reacción humana, ¿no? Ahora, si David hubiese consultado a Dios en el primer año de sequía, se hubiera evitado ¿cuántos? 2 años de sequía. 2 años de sequía. Y ahí era donde él hubiera encontrado, ¿qué? Hubiera encontrado la solución. Y Dios le dijo a él, porque es que había hambre en la nación. Porque el hambre, hermanos, el pecado de Saúl no solamente le afectó a él, a la casa de él, sino que afectó a toda la nación. Lo mismo que es el pecado, ¿no? El pecado no solamente afecta al que peca, sino que afecta a todos aquellos que están alrededor de él. A todos aquellos que están alrededor de la persona. ¿No dice la Escritura que si cae el pastor, quedan esparcidas ¿qué? Las ovejas. O sea, el efecto del pecado, hermanos, nos afecta a todos. Y por ello que podamos ver que Dios le reveló a él, dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a quienes, a los gabonitas. Esta masacre no está registrada en Primera de Samuel, pero David no cuestionó que hubiera sucedido. O sea, David sabía quién era quién, Saúl. David sabía quién era Saúl. Por ello, hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado en qué, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras acciones, en las cosas que hacemos. Porque aunque nada ocurra en el momento que hicimos lo que hicimos o el pecado que cometimos, eventualmente va a surgir a la luz. Va a surgir a la luz. Y es por ello que tenemos que ser sabios. Ahora, en los días de Josué, más de 400 años, hermanos, antes del tiempo de David, Israel juró no herir a los gabonitas, que era una tribu vecina que está en Josué capítulo 9. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho pacto con ellos y habían jurado delante de Dios que no les iban a hacer daño, los iban a respetar. O sea, si Saúl hubiese ido a las crónicas de Israel y hubiese leído el pacto que ellos hicieron con Josué delante de Dios, Saúl bien hubiese podido decir, hey, ¿sabes qué? Esto es un mandamiento de Dios, no lo puedo quebrantar, es un principio de Dios, no lo puedo alterar. O sea, lo que Dios selló, yo no puedo hacerlo, no lo puedo cambiar, porque es la mano de Dios. Y si él hubiera entendido eso, si él hubiese tan siquiera conocido la palabra de Dios, hubiese conocido las promesas que hicieron sus antepasados, hubiera evitado todas estas cosas que estamos viendo ahora acá en las Escrituras. Así es de que el pacto que hizo Josué con los gabonitas ocurrió 400 años antes de David. Y ahora viene Saúl, que dice, yo soy el superhéroe de Israel, ¿no? Voy ahora a reunificar a todas las tribus, voy a limpiar a la nación, voy a sacar a todos los gentiles e inmundos y gente que no deben de estar en el medio nuestro, y voy a hacer una tribu, una genealogía, o sea, voy a hacer una simiente pura de puros israelitas en Israel. Esa era su mentalidad. Eso es lo que él quería. Pero ponte a pensar que cuando Israel sale de la tierra de Egipto,
junto con los israelitas se vinieron ¿quiénes? Se vinieron egipcios, muchos egipcios. La escritura nos dice a nosotros que estos egipcios cuando vieron la mano de Dios, miraron cómo Dios obró en el medio del pueblo de Israel, ellos se fueron con ellos. Se fueron con los israelitas. Por eso Dios les dio leyes para que respetaran a los extranjeros, para que cuidaran de aquellos que venían, que llegaban de pasada, o aquellos que eran personas que se habían hecho el propósito de vivir con ellos. Dios les dio leyes para cuidar de ellos, velar por ellos y darles a ellos lo que les hacía falta. Pero el celo de ¿quién nos dice acá? El celo de Saúl hizo ¿qué, hermanos? Hizo que todas esas cosas se tornaran en una catástrofe donde afectó a todo el pueblo. Lo que nos lleva al segundo punto. La paga del pecado es muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte, de los versículos 2 al 6. Dice, entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Y los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino de el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Nuevamente, por su celo. Eso se llama, hermanos, religiosidad. Religiosidad. Eso se llama religiosidad. O sea, ese era un hombre religioso. La religión nos lleva a cometer atrocidades. En el nombre de la religión se han hecho muchas, pero muchas atrocidades. Podemos verlo en el lapso de la historia. Podemos verlo como a través de los tiempos, hermanos, naciones se han destruido a razón de la religión. Pueblos han sido aniquilados. Y no solamente eso, sino que podemos ver lo que aún se sigue haciendo hasta los días en los que estamos viviendo a razón de la ¿qué? De la religión. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender de lo que la palabra de Dios nos dice nosotros. Ahora David sabía que tenía que hacer algo para corregir este problema. Él sabía que tenía que hacer algo. La escritura nos dice que Saúl había procurado matarlos, pero igual, ahora que David conoce el problema, ahora David tiene que actuar. Ahora David tiene que actuar. Y David no va a actuar como actuó Saúl. Ahora David va a actuar conforme al plan de Dios, conforme a lo escrito en la palabra de Dios, conforme al pacto hecho de Dios con los hombres. Es lo que hace la diferencia, hermanos, entre una persona religiosa y una persona que tiene una relación íntima y personal con Dios. Una persona que tiene una relación íntima y personal con Dios consulta a Dios antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él no está basado en lo que me han enseñado. Él está basado en lo que Dios me dice que yo haga. Es muy diferente. Cuando alguien te dice a ti qué tienes que hacer y tú sigues al pie de la letra sus palabras y sigues todas sus enseñanzas, entonces nunca vas a errar, nunca vas a fallar. Pero cuando tú de una forma u otra te conviertes en una persona religiosa y te haces una persona celosa de tu religión. Aún yo recuerdo los días en los cuales abrieron una iglesia cristiana cerca de mi casa. Estaba ahí a dos cuadras de mi casa. Y mi pasatiempo favorito, hermanos, era tirarles piedras en las láminas. O sea, ellos estaban alabando. ¿Tú sabes el ruido que hace una piedra cuando cae en una lámina de esas de galvanizado? Muchachos, era mi pasatiempo favorito. O sea, como estaba hacia la orilla del pueblo,
Yo agarraba las piedras, las tiraba, caían en las láminas, corría y me escondía. Y los hermanos salían corriendo a ver de dónde había caído la piedra, de dónde salió la piedra. Se volvían a meter, ahí voy yo y hacía lo mismo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mi mamá y mi familia me decían a mí que esos no eran criaturas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque decían que la única religión verdadera era el catolicismo. Esa era la única religión verdadera. Y por lo tanto, ¿sabes qué? No es que yo conocía del catolicismo. No es que yo era un experto en el catolicismo, hermano. Ese era un muchacho mocoso, ¿no? No se me ha quitado todavía, pero bueno, la cuestión es la siguiente. Y yo hacía lo que me decían, el celo de mi familia, yo lo arrastraba conmigo y lo ponía en práctica en otras personas. Tiraba las piedras. Y les causaba mucha distracción. Se les causaba mucha distracción. O sea, es lo que quería ilustrarles a ustedes de una manera que ustedes vieran lo que es el celo de una persona religiosa y el daño que puede causar en ese aspecto. Por ello es que podemos ver el pacto que hizo Josué con los gabonitas. Si vas conmigo a Josué capítulo 9, versículo 14 en adelante, veamos juntos el pacto que este hombre hizo con ellos. O sea, hasta cierto punto lo engañaron, pero igual Josué se dejó engañar por no consultar a Dios. O sea, se dejó engañar por no consultar a Dios. O sea, hasta cierto punto es problema de él, ¿no? Porque ellos vinieron y se presentaron como que venían de tierras muy lejanas. Y nos dice en el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y dice que pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día. Y llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat Jearim. Y no les mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes, dice, respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. No les podemos tocar. O sea, si Saúl hubiese conocido esta porción de la palabra de Dios, si él hubiese conocido la verdad, él hubiese entendido que estos hombres estaban protegidos por Dios. Estaban protegidos por Dios. Y al estar protegidos por Dios, hermanos, tenían la protección divina sobre sus vidas. Y atentar contra ellos es atentar contra ¿quién? Atentar contra Dios. Eso es exactamente lo que es. Por ello es que este es un ejemplo de cómo las buenas intenciones, hermanos, no excusan las malas acciones. Con frecuencia justificamos nuestras malas acciones y las de otros por lo que nosotros consideramos ser buenas intenciones. Ser buenas intenciones. Pero Dios examina tanto nuestras buenas intenciones como nuestras buenas acciones. Así es de que antes de tú hacer algo, antes de tú actuar, mira a ver si lo que tú sientes, tus motivos son los motivos correctos. Pásalos por la Escritura. Asegúrate que la palabra de Dios se alinea con lo que tú quieres hacer, con lo que tú vas a decir, con lo que tú tienes pensado emprender. Asegúrate que se alinea con la palabra de Dios. Si no se alinea con la palabra de Dios, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Jeremías capítulo
17, versículo 9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y ¿quién lo conocerá? O sea, muchas veces nosotros decimos, oh, es que así me dicta el corazón, o así me dice Dios. No. Escucha, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, mi corazón me puede engañar a mí. ¿Por qué? Porque ahora tengo celos por la palabra de Dios y voy a hacer cosas que no se alinean con el plan de Dios, como lo estaba haciendo el rey Saúl. Y el pecado del rey Saúl alcanzó no solamente a su familia, sino que alcanzó a la nación completa, incluyendo al rey David, que era un hombre de Dios. Continuando en el versículo 3. Dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¡Qué palabras más sabias! Y los gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los horquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Yo los daré. Ahora, date cuenta la trama de estos versículos. En el primer versículo, en el versículo 3, David, queriendo corregir el error, les dice a ellos: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Por qué razón es que David les dice a ellos de esta manera? Entiende algo, que cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros hacemos algo que no está bien hecho o está mal, que hayamos ofendido o hayamos hecho algún error, y sabemos que hicimos mal, nuestra primera acción es arrepentirse delante de Dios. Nuestra segunda acción es pedir perdón a las personas que ofendimos. Y nuestra tercera acción es pedirle a la persona que ofendimos que nos perdone y que nos bendiga. Porque al nosotros pedirle que nos perdone y nos bendiga, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Borrón y cuenta nueva. Estamos comenzando de cero. ¿Por qué estamos comenzando de cero? Porque ahora, en estos momentos, como podemos ver acá, los gabonitas bendecir a Israel, al ellos bendecir la heredad de Jehová, automáticamente la hambruna, la escasez de comida iba a terminar. O sea, el cielo iba nuevamente a dar su lluvia. Porque si no había agua, no había alimentos. Ellos comían y vivían y dependían de la tierra. O sea, lo que la tierra producía era lo que ellos comían. Y lo que el agua que ellos acumulaban era el agua que ellos bebían. Por lo tanto, les dice a ellos: ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Y es una situación, hermanos, que nos debería de enseñar a nosotros mucho. Nos debería de enseñar a nosotros mucho. David buscaba el perdón y la bendición de ellos, y por ello es que les pide a ellos que le digan qué hacer. Dime qué hago. Hey, ¿sabes qué? El error ya está hecho. No decir: oh, es que ustedes no son de la tribu de Israel, ustedes no son israelitas. Por lo tanto, y lo que Saúl hizo está correcto, ¿no?
Eso hubiese pensado un hombre con celo por las tribus de Israel, ¿no? Como lo pensó Saúl. Pero David no pensó de esa manera. Saúl lo miró y lo pasó a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, a través de la mente de Dios, a través del corazón de Dios. Y cuando lo pasó a través de esto, entonces él entendió que él tenía que corregir el problema viniendo a ellos y pidiéndoles a ellos que les dijesen a ellos qué es lo que tenían que hacer para corregir la deficiencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si fallamos, ¿qué tengo que hacer para ganarme tu confianza? ¿Qué tengo que hacer para que me vuelvas a creer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo de tomar para que me vuelvas a tener confianza? Y David está haciendo eso exactamente. Y la contesta de ellos está maravillosa. Me encanta la manera en la que ellos contestaron. Porque ellos dicen, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. O sea, ellos no querían el dinero. Ellos lo único que querían era que se respetase el plan, o sea, que se respetase el pacto que ellos hicieron con Israel. Ellos lo único que querían era que se respetase sus vidas, tal y como Josué respetó las vidas de ellos. No buscaban nada más que se respetase o que se obedeciese la palabra de Dios conforme a lo escrito en la palabra de Dios. Ellos no buscaban ninguna otra cosa. Ellos lo único que estaban buscando hacer la voluntad de Dios. Y por ello es que le dicen a David que le dé, ¿cuántos? Que le dé 7 varones. ¿Por qué querían 7 varones? Porque ellos, aunque eran extranjeros, aunque eran gabonitas, estaban en el medio del pueblo y a través de las enseñanzas de los sacerdotes, ellos también habían aprendido la ley de Dios. Conocían de Dios, conocían el favor de Dios, conocían la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, hermanos, entonces ellos sabían qué pedir, qué hacer. La Escritura nos dice en Éxodo capítulo 21, versículo 23. La Escritura nos dice en Éxodo 21, 23, mas si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. O sea, los gabonitas dijeron, ok, perfecto, vamos a implementar la ley de Dios. Y de la manera que vamos a implementar la ley de Dios, danos a nosotros 7 de esos hombres para quitarle la vida, tal como ellos nos quitaron la vida a nosotros. Pero date cuenta que ellos fueron específicos. ¿Fueron específicos en qué forma, hermanos? Fueron específicos en el hecho de que dijeron, no queremos que el justo pague por el pecador. No queremos. Queremos que pague el que cometió la atrocidad. Queremos que pague el que nos hizo daño a nosotros, el que maquinó el plan de destruirnos. Queremos que sea él el que pague, que sea él y su familia los que paguen. Y eso es exactamente lo que pidieron ellos, que pagasen solamente aquellos que le habían hecho daño a sus vidas. Continuando en el versículo 7, hermanos, dice en el versículo 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl armonita, y Mefiboset, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berzilai, Maolatita, y los entregó en mano de los gabonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Hermanos, dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
David comenzó el proceso de la purificación. Y para que ellos para que este proceso pudiese continuar, tenía que entregarles a ellos lo que ellos le pidieron a él. 7 hombres. Y qué interesante, ¿no? Si se dan cuenta, los hombres que les entregó a David a los gabonitas, eran los hijos de Rispa. Rispa era una concubina, o sea, una amante de Saúl. Y tuvo 2 hijos con ella. Y miramos que también le dio los hijos de Mical. Y Mical fue la primera esposa ¿de quién? La primera esposa de David. Mical fue la primera esposa de David. Después que ella ayudó a David a escapar, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl se la dio a otro hombre. Se la dio a otro hombre. Y después de que le dio a él, a otro hombre, esta mujer tuvo con él 5 hijos. 5 hijos tuvo con este hombre, con Adriel. Y después de tener 5 hijos, cuando David toma el reino y Abner, general del ejército de Israel, viene a ver a David. David le dice: no me vas a poder ver el rostro hasta que no me traigas a Mical, hija de ¿quién? Hija de Saúl, la cual dice, me dio por esposa Saúl. Y nos dice la escritura que Abner, ¿qué fue lo que hizo? Fue y se la quitó a Adriel. O sea, fue y se la quitó y se la llevó. Y Adriel, dice la escritura, que iba detrás de ella y de Abner llorando y diciendo: no me la quites, ¿no? Y entonces lo mandó para atrás. Dice: regrésese para su casa. Vaya a cuidar sus 5 hijos. Y ahora viene David y le quita los 5 hijos. Date cuenta de una cosa acá. Lo que podemos observar es lo siguiente. Cuando Saúl comienza a reinar en Israel, la escritura nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre de él y fue cambiado en otro hombre. Literalmente Saúl fue transformado. La transformación fue tanta que Saúl profetizó en el medio de los profetas de Israel. Este hombre, Saúl, fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del poder de Dios. Fue investido con poderes especiales para reinar en el medio de Israel. Pero se comenzó a desviar porque él quería hacer su propia voluntad. Él tenía celo por las cosas de la ley. No por Dios. Y cuando nosotros tenemos celos por las cosas, por la religión y no por Dios, hermanos, vamos a cometer muchas atrocidades. Vamos a cometer muchos errores. Y eso fue lo que pasó, porque ahora vemos que la misma casa de Saúl se está desboronando. O sea, la están destruyendo. O sea, ya no queda más que un solo hijo de los hijos de Saúl. Y ese es Mefiboset, hijo de Jonatán. O sea, la familia completa está haciendo ¿qué? Está siendo eliminada. Saúl y sus hijos todos mueren en el monte Gilboa. Mueren en la cumbre del monte. Y después de que todos los hijos de Saúl y Saúl mueren allá, ahora los nietos y los hijos de su amante también son ¿qué? Son eliminados. Y todo esto es a razón de ¿qué, hermanos? A razón del pecado. Por ello dice que la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, hermanos, es muerte. Los gabonitas los ahorcaron en el monte delante de Jehová. La frase delante de Jehová implica que Dios aprobó la ejecución. ¿Por qué Dios aprobó la ejecución? Porque Dios fue el que dio la ley, hermanos.
Dios fue el que dio la ley para que pudiese haber orden en el medio de la ciudad. Había que quitar del medio del pueblo a los perversos. Había que sacar a aquellos que buscaban la destrucción del pueblo, aquellos que dividían al pueblo. Había que eliminarlos. Había que sacarlos del medio. La palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio 21, 22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta promesa de Deuteronomio 21, 23 explica por qué Jesús murió de la manera que lo hizo. Porque cuando Él murió colgado en el madero, todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre sus hombros. Y podemos ver exactamente lo que nos dice acá. Porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios. O sea, la maldición de ¿quién? La maldición de la casa de Saúl. La maldición del pecado de Saúl cayó sobre los hombros de ¿quiénes? De estos 7 varones. La maldición de la humanidad, de toda la humanidad, de todos nosotros, cayó sobre los hombros de ¿quién? Sobre los hombros de Jesús. Sobre los hombros de Jesús. En el versículo 10 dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se reposase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. O sea, amante de Saúl. No era ni esposa de Saúl, era la amante de Saúl. Y estaba cuidando de los cadáveres. Ahora, ¿por qué no quitaron los cuerpos de la horca? Dirás tú, porque la escritura dice claramente que cuando ahorques a uno, lo tienes que bajar esa misma noche y lo tienes que enterrar. Lo que nos dice la escritura, ¿no fue eso lo que hicieron con Jesús? A Jesús no lo colgaron en el madero y después cuando murió, ese mismo día no lo bajaron y lo pusieron en la tumba. Lo hicieron conforme a la escritura, conforme a la ley. ¿Por qué a estos 7 hombres no? ¿Por qué ellos quedaron colgando ahí? ¿Por qué esta mujer, Rispa, tuvo que venir y velar por los cuerpos para que las aves del campo no los comiesen y las fieras del campo no los destazasen? ¿Por qué no los quitaron? Porque ellos querían ver, hermanos, que la maldición había sido quitada. Y los cuerpos de ellos no fueron bajados de la horca hasta que la lluvia no descendió del cielo. Hasta que la lluvia no descendió del cielo. O sea, hasta que la bendición de Dios cayó sobre la nación de Israel, fue cuando ellos dijeron, ok, ahora sí podemos ver que hemos sido, ¿qué? Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Y qué hermoso, hermanos. De verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos permite ver cosas. Dios nos permite ver cosas para mostrarnos que Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Esta mañana cuando llegué al trabajo, hay una hermana ya mayor. Tiene un celo y un amor por el Señor increíble esta señora. Es una de las conserjes, una de las que limpian en el edificio. Llegué, entré al comedor, ahí es donde tenemos la mesa del break. Estaba llora y llora y llora y llora. Le digo, hermana, ¿cómo está? ¿Que está bien? ¿Qué le pasa? Y yo sollozando, dice, hermano, dice, tuve una visión, dice. Digo, ¿qué pasó, hermana? Dice, el Señor me mostró a Jesús en la cruz del Calvario.
me mostró su agonía y me mostró cómo él sufría, cómo él estaba sufriendo en esa cruz y no abrió su boca para decir nada, dice. Digo yo, wow, le digo, el Señor le mostró eso, hermana. Dice, sí, dice, y desde ese momento no he podido dejar de llorar. Le digo, ¿usted sabe por qué lo hizo el Señor? Le digo, por amor a nosotros. Por amor a nosotros lo hizo el Señor. Me impactó la señora, la hermana en Cristo, se llama Sonia, una señora mayor, que tiene una entrega completa para la obra de Dios. En el versículo 12, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos. Y cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Después de esto. Lo que David hizo acá fue un gesto de amor por el ungido de Jehová, por Saúl. Aunque había hecho muchas cosas malas, aunque había fallado en muchas áreas, y aunque había sido perseguido por Saúl, en las montañas y por varios lugares, aún en la muerte de este hombre, lo honra. ¿Y qué ejemplo para nosotros, hermanos? Porque nuestra mentalidad es, me la haces, me la pagas. Nuestra mentalidad es, lo que me hiciste, ¿sabes qué? Es muy difícil de olvidar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Por favor, no me vuelvas a hablar o no te vuelvas a arrimar por aquí. Esa es nuestra mentalidad. Es la mentalidad del ser humano. Es como miramos las cosas nosotros. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Y desafortunadamente podemos ver que es lo que causa muchas de las veces división incluso en el medio del pueblo de Dios. Porque no somos aptos para perdonar. No somos aptos para perdonar. Pero David acá nos da un gran ejemplo a nosotros de qué, hermanos. Nos da un gran ejemplo de lo que es un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios. No solamente le está honrando juntando todos sus huesos y llevándolos al sepulcro donde deberían de haber estado, donde deberían de haber terminado los huesos de ellos. Pero a razón del pecado de ellos terminaron los huesos de Saúl por un lado, los de Jonatán por otro lado, los de los otros hijos por otro lado, los de los colgados por otro lado. ¿Qué es lo que hace David? Junta todos estos y los lleva y los sepulta en el sepulcro del papá de Saúl. Los sepultó ahí. Y por ello es que nos dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, la impiedad del impío será sobre él. Dios nunca va a pasar por alto, hermanos, el pecado del hombre. Dios, de una forma u otra, nos los va a hacer. Lo va a exponer. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto esta noche. El pueblo se fortalece para derrotar gigantes. El pueblo se fortalece para derrotar gigantes, de los versículos 15 al 22. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Eisbinob,
uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Podemos ver acá que los años estaban cargando en el cuerpo de David. Se estaba haciendo viejito. Y aunque era diestro en la batalla, sus fuerzas lo estaban abandonando. Ya no era el mismo que peleó con Goliat. Ya no era aquel que andaba en un Honda, ¿verdad? Digo, que traía una Honda, ¿verdad? Sí, ahora ya andaba en un Rolls Royce. Pero ahora podemos ver que ya no andaba en la Honda, sino que ahora andaba fuera de onda, ¿verdad? Porque ya me lo andaban matando. Pero de la misma manera vemos que, hermanos, Dios usa otras personas para protegernos a los que ya nos estamos poniendo viejitos. O sea, lo que estaba haciendo, lo que hizo Dios, ¿no? O sea, Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. O sea, David no tenía fuerza, pero Dios obró y actuó a favor de él para protegerlo a él. Así es de que no desmayes. No desmayes. Si ya las fuerzas se te están agotando, si ya no tienes la misma fuerza que tenías antes, Dios va a compensar tus fuerzas y tu fuerza nunca va a cesar. Quizá no procedan de ti, pero van a proceder de alguien más a tu favor. Y Dios te va a sostener, Dios te va a ayudar. Así es de que Abraham va a estar empujando esa máquina antes de que tú te des cuenta. Y te va a estar ayudando, pero de las fuerzas que te hacen falta, Él te las va a suplementar. Y te va a dar fuerza para seguir adelante. Ahora, algo que los del ejército le dijeron a David, dice: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Simplemente le están diciendo a él: hey, se llegó el tiempo de dirigir el ejército desde la tienda de campaña que se pone para planear la estrategia de guerra. Desde ahí vas tú a dirigirnos de ahora en adelante. Tú vas a quedarte en el campamento, nosotros vamos a salir a pelear. ¿Por qué le dicen a él? Porque no querían que se apagara ¿qué? Que se apagara la lámpara de Israel. O sea, la lámpara de Israel era ¿quién? Era David. Era el jefe de ellos. Y si el jefe de ellos, hermanos, se moría, entonces ahora ellos iban a estar perdidos. Hace siempre falta un líder, un buen líder, para que haya orden y pueda haber victoria. Si no hay un buen líder, hermanos, no hay victoria. Y ellos sabían que David era un buen líder, era un gran hombre de Dios. Continuamos en el versículo 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecaí, Husatita, mató a Sef, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elana, hijo de Jareer, Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Por manos de sus siervos. Para que Dios te dé la victoria, tienes que estar bien con Dios. O sea, se venían guerras
Se venían guerras sobre Israel. Y en estas guerras, hermanos, se hacía falta la mano de Dios para poder obtener la victoria en el medio del pueblo. Y estando el pueblo en pecado, hermanos, no puede triunfar. No puede haber victoria. Lo podemos ver en el libro de Josué, ¿no? Como cuando Israel conquista Jericó, ¿no? Y uno de los de Israel toma del botín. Va y lo esconde en el medio del campamento. Y después de esconderlo en el medio del campamento, Dios se torna en contra de ellos. Y Josué le dice a Dios: ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué no nos trajiste acá para darnos esta tierra? Dice: no te puedo dar la tierra hasta que no saques el pecado del medio del campamento. Dios tenía que limpiar, hermanos. Tenía que limpiar, tenía que sacar, tenía que corregir las deficiencias que había en el medio del pueblo, para que Dios pudiese darles a ellos, ¿qué? Pudiese darles a ellos la victoria. Y en muchas ocasiones Dios tiene que hacer eso en nuestras vidas. Tiene que corregir nuestras vidas. A veces que decimos: ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantas cosas que me están ocurriendo? Bueno, sabes que Dios está trabajando en tu vida, te está preparando para algo que viene en el futuro, que te hacen falta fuerzas, que te hace falta destreza, que te hace falta entrega total al Señor, dependencia única de Dios. Pero Dios te va a permitir pasar por ahí. Por ello es que yo te puedo decir esta noche: no te desanimes. No te desanimes. Solamente haz lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Sometamos todo, hermanos, todo al Señor. Sometamos nuestros pensamientos, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras dificultades. Sometamos nuestras familias, sometamos todo al Señor. Y el Señor se va a encargar de hacer cosas grandes y maravillosas en el medio de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Oh Señor, hasta me siento bien. Gloria al Señor. Porque, oh Padre Santo, has sido tan bueno, Padre. Y nos has dado tantas cosas maravillosas que no hay manera de explicar lo glorioso y precioso que tú eres. Padre, el estar aquí en tu presencia, Señor, nos purifica. El estar en tu presencia nos santifica. El estar en tu presencia nos equipa. El estar en tu presencia es el escuchar tu voz, Padre, y recibir, mi Dios, instrucciones para el futuro, para las cosas que vienen después. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo. Y gracias, Padre mío, por tu palabra que es hermosa. Oh, Padre, qué pasaje más interesante. Oh, mi Dios, qué pasaje más importante para aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a mantener los ojos siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.